Pues el doblaje latino de Majo Shoujo Nia Kogarete lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hablar del mismo, y por mucho fue una experiencia que me sorprendió bastante, principalmente por cómo está abordada la serie y cómo es que termina de erradicar uno de los mayores problemas cuando se trata de doblajes de anime, y eso es que los personajes suenen agudo y muy típicos todo el tiempo. El doblaje se encuentra actualmente en emisión y antes de entrar de lleno con este, vayamos con las generalidades. Este fue hecho en México, en los estudios de Anime Onegai. Entre las voces principales podemos escuchar a María José Guerrero interpretando a Utena. Ella también nació la voz de Shikimori en Shikimori is not just a cutie. En la ciudad donde vivimos, tenemos 3 chicas mágicas. Las chicas mágicas 3 Magia pelean contra la organización maligna Enormita, la cual pretende conquistar el mundo. Son tan impresionantes. ¡Una criatura tipo mascota aparece frente a una chica común y corriente para darle el poder de transformarse! No es que no quiera, pero me lo dices de repente y yo. Oye, dime, ¿por qué sigues aquí? Ayer te dije que no estaba interesada en tu plan. Haruka o Magia Magenta es interpretada por Nicole González, quien también nació la voz de Aqua en Konosuba. ¡Lanza Magenta! ¡Ya es suficiente! ¡Organización maligna Enormita! Estuve rastreando su señal y llegaba a este punto en específico. No se van a salir con la suya. Las chicas mágicas de 3 Magia entran en acción. Lo siento mucho, creo que te asusté, ¿verdad? Kiwi es interpretada por Diana Nolan, quien también interpretado a Ushio Kofune en Summertime Render o La Isla de las Sombras. Exactamente. Tómatelo con calma. Disfruta la vista y conoce el lugar. Querida Utena Hiragi. Sí que eres rápida para escapar. Es justo como lo dijo Sulfur. El otro día te observé mientras quemabas a Sulfur. Esa fue una forma muy vergonzosa de perder. Y luego... Isayu es interpretada por Montserrat Aguilar, quien también le ha dado voz a Toru en Miss Kobayashi Dragon Maid. Yo ya tengo un compromiso. Hoy me toca ayudar en mi casa. Gracias. Hasta mañana. Perdón, ¿te asusté? Discúlpame. Te noté algo preocupada en las clases. Si algo te preocupa, cuéntame. Qué alivio escucharlo. Bueno, te veo mañana. Sabía que barrer el patio me relajaría. Ojalá que estos días tranquilos permanecieran para siempre. Una vez aclarado lo anterior, vayamos con el doblaje en sí. Realmente no es como que tuviera una expectativa en específico, porque en general no espero nada de ningún tratamiento, pero sin duda lo que noté desde el primer capítulo y se convierte en su mayor acierto, es que las voces de las chicas no suenan clichés. ¿A qué me refiero con esto? Pues realmente los personajes de este tipo de series no llegan a ser tan profundos, por lo que bien se pudo haber inclinado hacia que todos sonaran agudo, solo que con diferentes intensidades, pero no, si pudiera definirlo de alguna manera, sería que suenan más naturales, y esto no afecta para nada a las personalidades de los personajes o algo así, están ahí. Quizás si pudiera definirlo de una manera corta y sencilla, sería como que el tratamiento está un tono o 2 tonos abajo de la versión japonesa. ¿Es eso algo malo? Pues no. Personalmente siempre me termina de agradar cuando en los tratamientos de anime suele haber interpretaciones que no siguen de todo la versión original. Claro, tomando en cuenta que los personajes en ocasiones sí deben sonar de maneras específicas. Si pudiera contrastarlo con otro tratamiento que hace lo opuesto y que solo tiene un personaje principal, sería con Usagi-chan, en donde el tono del personaje se magnificó al punto de hacerlo para mí una experiencia un tanto molesta a largo plazo. Sin dejar de lado que hay momentos en donde por siempre sonar tan agudo, el personaje termina incluso rompiendo la lógica de la serie. Esto no quiere decir que los personajes no suenen agudo o no suenen como se podría esperar, sí lo hacen, pero solo en momentos en particular. Esto que destaco como un gran acierto y que me hizo seguir viendo el doblaje de la serie puede que sea algo que no guste a un sector en específico, pero a eso llegaremos después. Entrando con los personajes y poniendo sus personalidades sobre la mesa, tenemos que Magenta es la más efusiva y la que tiene más energía por ser la líder de las 3 Magia. Sulfur es la más seria y Azul puede llegar a ser la más ruda. Mientras que del lado de la organización del mal tenemos que Utena es la más extraña, Kiwi la más desinhibida y Nero la más retraída o callada, siendo prácticamente lo opuesto más allá del bien o el mal.
Por mucho, la voz que más me gustó fue la de Utena. Desde el principio suena como esta chica extraña que realmente parece no entender mucho de nada, y lo único que quiere es disfrutar de alguna u otra manera su gusto por las chicas mágicas. También diría que es al personaje al que más evolución se le nota, esto porque pues la trama en general así lo permite. Mientras la personalidad de las tres magias se mantiene intacta durante una buena parte de la serie, con Utena lo que ocurre es que con el pasar de los capítulos va aceptando poco a poco la maldad que hay en ella, hasta que desarrolla dos personalidades distintas, lo que claramente impacta en cómo suena. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando se transforma, esta habla prácticamente igual que cuando usa la transmagia a cuando no, llegando a sonar como un manojo de nervios y hablando en ocasiones un tanto bajo por ello. Pero ya para el capítulo 3 o 4, cuando usa su magia de transformación suena completamente distinta, habla mucho más grave e incluso un tanto más lento o con una cadencia en particular, porque ahora sabe lo que quiere. De hecho, por momentos sí suena como un personaje completamente distinto, pero no lo digo en el sentido de que desentone, al contrario, lo resalto como algo bueno. Con respecto a las dos personalidades del personaje, hay un detalle que me gustó y me pareció interesante, y es que hay contados momentos en donde el personaje habla como un tanto aniñada o mucho más afligida de lo usual, y esto siempre ocurre después de que acaba de darse cuenta de hasta dónde puede llegar con su magia. Por ejemplo, luego de su primer enfrentamiento con las chicas mágicas, cuando al día siguiente se encuentra barriendo, esta dice: "A mí solo me gusta admirar a las chicas mágicas". Ayer me pasaron cosas terribles. A mí simplemente me gusta ser admiradora de las chicas mágicas. ¿Por qué tenía que pasar esto? Y también vuelve a hablar de una manera similar cuando en el capítulo 2 su mascota le dice que la subestimó y que no sabía que podía llegar hasta esos extremos. Ese modo de hablar eventualmente se esfuma porque Utena ya no siente ningún tipo de remordimiento por lo que hace después. Regresando a la primera transformación de Utena, tenemos a Benalita, personaje que me llamó bastante la atención, y es que en el primer episodio creo que es de esos personajes cuya comedia se recarga en que todo lo que dice es en serio, no porque lo diga con una entonación en específico, ya que toda la situación en general llega a ser un tanto ridícula. Pero diría que al menos en ese momento y otros más adelante, la versión en latino le pone un tanto más de personalidad al personaje. Esto se nota más en momentos como cuando Utena se transforma por primera vez, y este le dice que si se sigue quejando va a publicar un tweet. ¿Y si te sigues quejando así? Una líder maléfica de una organización malvada se transforma. Borrador. Voy a difundir tu secuencia de transformación completa. Debo tener como 200,000 seguidores. Espera. En la versión original no lo dice con una expresión en específico, あまりダダをこねるとさっきの変身バンク一連を SNS で拡散させてもらうよ。フォロワー20万人くらいいるんだ。 mientras que en latino sí suena más como una amenaza. Me recuerda un poco a lo que ocurría con el personaje de Vivi en el anime homónimo, en donde pues el personaje principal es una especie de robot y no tenía o mostraba tantas emociones en su versión en japonés hasta un punto en específico, mientras que en el doblaje parecía que lo hacía un tanto antes. Hubo solo una cosa que me llamó la atención de este personaje, y es que por momentos me da la impresión de que habla hacia arriba. Esto se nota más en su primera aparición. Creo que si pudiera ponerlo en términos más específicos y locales, sería como que habla como alguien engreído en México, comúnmente llamado fresa, pero de nuevo, esto solo ocurre en su primera aparición. Siguiendo en el primer par de capítulos, no sé por qué había como algunos cuantos diálogos que se escuchaba que se decían rápido, porque pues tenían que encajar con los labios de los personajes. Esto solo ocurre durante los primeros dos, y se nota en escenas como cuando Azul dice que no puede quedarse con las chicas porque tiene que ir a su casa, y saluda a las personas que están en la calle, y estas hablan de que es alguien muy responsable. Por lo que tengo entendido o pude leer, el personaje de Sulfur en la versión original tiene un acento o dialecto en específico, pero esto no es algo que se encuentre trasladado de alguna manera ni en la versión con subtítulos ni en la versión con doblaje, ya que no noté ni en el texto ni en el audio que ésta hablara de una manera en particular. Y creo que en otros doblajes de otras series en ocasiones ha optado por acentos del norte de México, como ocurría con Sasha, Attack on Titan, o con algún otro acento de Latinoamérica, pero personalmente no es un dato que creo que llegue a ser tan relevante. Supongo que para alguien clavado sí. Lo que sí noté es que Kiwi habla de una manera en particular. No sé si es porque el personaje usa armas o esta provenga de alguna región en específico, pero por momentos me recordaba el típico acento ruso que tienen algunos personajes. A ver, en ningún momento el personaje habla con la R de manera exagerada, pero por momentos me suena muy similar a personajes como Asuka de Evangelion. Al final puede que solo sea percepción mía.
Y ya que hablamos de acentos o formas de hablar, probablemente uno de los personajes que más sufra una alteración en su traslado de la versión en español es Kiwi, ya que en la versión original esta habla muy aniñada. Si pudiera describirlo de otra manera sería que parece que habla como bebé. Cosa que en la versión en español sí está, pero es solo en sus primeras apariciones o en un momento en específico, como cuando se topa con Utena en la escuela. Fuera de eso, realmente el personaje no vuelve a hablar así, lo que creo que sí puede llegar a generar una disonancia si es que vienes de la versión original. Regresando a lo de la versión con subtítulos, en algunos casos cuando estaba cambiando entre versiones, noté que algunos diálogos sí eran iguales, pero otros variaban, por lo que diría que no son los mismos. Este anime es de esos que tienen 3 versiones. La versión que se emite en la plataforma es una que solo tiene censura en audio. Esto se puede notar en momentos en particular. Por ejemplo, en el capítulo 2 al principio vemos a las chicas hacer unas expresiones y estas se escuchan junto con la música de fondo. Pero más adelante, cuando Utena se enfrenta a Azul, podemos darnos cuenta de que solo se escucha la música, a pesar de que sea una escena muy similar a la del principio, y también debería haber expresiones. Bueno, pues las expresiones de las chicas probablemente solo estén disponibles en la versión Blu-ray, ya que esa sí no va a tener nada de censura. De hecho, en la versión japonesa tampoco hay ningún sonido en ese momento. ¿Recuerdan que al principio comenté que lo que más me gustaba del doblaje era también lo que más podía alejar a varios? Pues bueno, al ser de este tipo de animes en específico, creo que de esos casos en los que la versión japonesa puede estar muy arraigada al espectador y que se quiera que suene prácticamente igual, cuando realmente no creo que eso sea tan necesario. Pero si eres de esos puristas, pues aún con todo y con lo que el tratamiento te puede ofrecer, pues nada te va a hacer cambiar de opinión. Hablando de manera más general, hay una voz que te lee los insertos, los cuales van desde el nombre de la serie, cuando suena el opening, los textos en pantalla e incluso los caracteres que aparecen cuando los personajes hacen alguna expresión. Hubo algo que me pareció curioso, y es como un diálogo se recuerda diferente no una, sino 2 veces. Creo que podría entrar dentro de un error, pero me pareció curioso. Esto ocurre en el capítulo 2. Y es que luego de que Utena pelea con Azul y esta está en el piso, antes de transformarse, Utena le dice: que nos conozcamos mejor la próxima vez. Supongo que lo dejaré hasta aquí. Que nos conozcamos mejor la próxima vez. Pero cuando llegan Magenta y Sulfur, Azul recuerda el diálogo de manera diferente, ya que en su recuerdo Utena dijo: espero que nos conozcamos mejor la próxima vez. Me alegra mucho que estés bien. Espero que nos conozcamos mejor la próxima vez. Agregándole un espero que no estaba en el diálogo original. En la versión con subtítulos, el diálogo es: volvamos a divertirnos otra vez, ¿sí? Y cuando están en la cafetería hablando de Utena, Azul recuerda el diálogo agregando de nuevo el espero, a pesar de que este no estaba en el diálogo original. Sí, eso ya lo sé. Espero nos conozcamos mejor la próxima vez. ¿Conocernos dice? Que no juegue conmigo. Para terminar, algo que me sorprendió bastante fue que Kiwi le dijera perra a Utena cuando esta la electrocuta cuando está dentro del foco. Una última cosa que me llamó la atención es que al menos hasta donde he visto, la serie no tiene ningún tipo de agregado como meme o algo así, y creo que no había mucha cabida para estos, al menos hasta donde llevo visto que es el capítulo 5, ya que es lo último que se ha estrenado antes de escribir y grabar esto. Me gustaría decir que recomiendo bastante el doblaje, pero puede que por el tipo de serie que es, quizás no a todos les llame la atención. Personalmente nunca he sido de la idea de que dependiendo del género y o calidad, el producto debe tener un tratamiento de esa misma calidad, o partiendo de ahí. Tampoco es como que haya escuchado muchos doblajes este año, pero si el género no es problema, si le entras a la versión con doblaje, no va a haber nada que realmente te impida disfrutarlo. Como comentaba antes, el único inconveniente que veo es que si eres alguien que tiene súper arraigada la versión japonesa de inicio, pues este te va a sonar algo diferente, pero no por eso quiere decir que sea malo o algo así. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.